Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para un vídeo explosivo. Hoy nos sumergimos en uno de los conflictos más sonados y comentados del mundo de las series turcas, el escándalo entre dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. Un drama que trascendió la pantalla, que generó ríos de tinta y que sigue siendo tema de conversación entre los fanáticos. Hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos, la versión más completa posible, detrás de las acusaciones de egoísmo que Demet Özdemir lanzó, aunque de forma indirecta, contra su coprotagonista Can Yaman. Prepárense para un análisis profundo con detalles, versiones y, por supuesto, muchos chismes de la farándula turca. Si son amantes de las series turcas, si les encanta el drama, y si quieren saber todo sobre lo que pasó, este es el lugar correcto. Pero antes de empezar, les recuerdo que se suscriban al canal, es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, comencemos a desentrañar este escándalo que sacudió la industria del entretenimiento turco. *** El comienzo, un cuento de hadas en la pantalla ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, al principio, parecía sacada de un cuento de hadas. Ambos eran jóvenes, guapos, talentosos y prometedores. Coincidieron en Erkencikus, una serie que se convirtió en un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino en numerosos países del mundo. En español, la serie se conoció como Luna Llena en algunas regiones. La química entre ellos en pantalla era innegable. Sus personajes Sanem y Can protagonizaron una historia de amor que cautivó a la audiencia. Los besos, las miradas, los momentos románticos, todo parecía perfecto, y el público se enamoró perdidamente de la pareja. Era inevitable que los rumores de romance fuera de la pantalla comenzaran a circular. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fotos editadas y de especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Los fanáticos deseaban con fervor que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Las entrevistas a los actores, las apariciones en eventos, todo se convirtió en un hervidero de preguntas sobre su relación. Durante la emisión de la serie, y especialmente después de su gran éxito, las especulaciones se intensificaron. Se hablaba de citas secretas, de regalos románticos y de declaraciones de amor encubiertas. Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación entre los fanáticos y los actores, y cualquier gesto era interpretado como una señal de amor. Pero lo que comenzó como un sueño para muchos, pronto se convirtió en una pesadilla. El cuento de hadas se empezó a agrietar. Las tensiones entre los actores, los rumores de conflictos en el set y las acusaciones de comportamiento poco profesional comenzaron a surgir. ***, la tormenta se desata, rumores de tensión y acusaciones ***. El problema no tardó en manifestarse. Los rumores iniciales de romance se transformaron en acusaciones de comportamiento extraño, de actitudes poco profesionales y de una supuesta personalidad egocéntrica por parte de Can Yaman. El éxito, la fama y la presión mediática aparentemente pasaron factura. Las agendas de ambos actores se llenaron de compromisos. Las entrevistas, los eventos promocionales y las sesiones de fotos se multiplicaron. La presión mediática se hizo cada vez mayor. Y en medio de todo esto comenzaron a filtrarse las primeras informaciones sobre la mala relación entre Demet y Can. Se hablaba de discusiones en el set, de tensiones durante las grabaciones y de una supuesta falta de respeto por parte de Can hacia Demet y el resto del equipo. Los maquilladores, los vestuaristas, los directores, todos se vieron involucrados en esta dinámica de conflicto. Lo cierto es que detrás de las sonrisas y los abrazos que veíamos en pantalla, la realidad era muy diferente. La armonía que proyectaban sus personajes en Erkencikus contrastaba con la aparente discordia que se vivía fuera de cámara. Uno de los puntos cruciales que generó controversia fueron las declaraciones de Demet. Aunque nunca nombró a Can directamente, sus palabras dejaban entrever su descontento con la actitud de su coprotagonista. Sus entrevistas se llenaron de indirectas, de frases ambiguas y de gestos que no pasaron desapercibidos para los fanáticos. Se decía que él exigía tratos especiales, que se comportaba de manera prepotente y que, en definitiva, no valoraba el trabajo en equipo. Las fuentes anónimas que circulaban en los medios de comunicación alimentaban la polémica, y el escándalo tomaba forma. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué Demet acusó a Can de egoísta? Vamos a analizar las principales acusaciones y las diferentes versiones que han circulado.
Asterisco asterisco las acusaciones, ¿qué se decía de Can Yaman? Asterisco asterisco. La primera acusación, y quizá la más repetida, es el comportamiento de Can Yaman en el set. Se decía que era muy exigente con los guiones, que modificaba sus diálogos sin consultar, y que se centraba demasiado en su propia imagen, descuidando el trabajo en conjunto. Según las fuentes, Can no dudaba en pedir cambios en la iluminación, en el vestuario e incluso en la forma en que se rodaban las escenas, todo con el objetivo de resaltar su propia presencia. Se hablaba de un supuesto control excesivo sobre la producción, lo que generaba malestar entre el equipo técnico y artístico. Esta actitud, sumada a su creciente fama, alimentó la imagen de un actor egocéntrico, preocupado únicamente por su propia imagen y poco interesado en el trabajo en equipo. Otra de las acusaciones más graves es la supuesta falta de profesionalismo. Se decía que Can llegaba tarde a las grabaciones, que interrumpía constantemente el trabajo y que no respetaba los horarios del equipo. Esto obviamente generaba retrasos y dificultaba el trabajo de todos. Los rumores apuntaban a que Can no era muy dado a compartir la fama y la popularidad con el resto del elenco. Se decía que él buscaba destacar por encima de todos y que no valoraba el trabajo de los demás. En un trabajo como la actuación, donde el trabajo en equipo es fundamental, este tipo de comportamiento es considerado muy grave. Se hablaba de supuestas discusiones con Demet, de diferencias creativas y de una falta de respeto mutuo. Las tensiones entre ambos actores se hicieron cada vez más evidentes, y la atmósfera en el set se volvió cada vez más pesada. Las fuentes cercanas al equipo de producción hablaban de una situación insostenible, donde el ego de Can Yaman había llegado a un punto crítico. Asterisco asterisco la versión de Can Yaman, defensa y justificaciones asterisco asterisco. En un principio Can Yaman guardó silencio. No quiso entrar en polémicas ni alimentar el escándalo. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a defenderse, aunque de manera indirecta. En entrevistas hablaba de su profesionalismo, de su pasión por el trabajo y de su dedicación a sus fans. Intentaba mostrar una imagen de actor comprometido, que se esforzaba por dar lo mejor de sí mismo. También intentó justificar su comportamiento, alegando que la presión mediática y el estrés del trabajo lo habían afectado. Dijo que era joven, que estaba aprendiendo y que a veces se dejaba llevar por las emociones. En algunas entrevistas, Can admitió que la fama y el éxito habían sido abrumadores y que le habían costado adaptarse a la nueva situación. Reconoció que había cometido errores, pero que estaba aprendiendo de ellos. Sin embargo, sus intentos por defenderse no fueron suficientes para cambiar la percepción que el público tenía de él. La imagen de chico bueno y romántico se desvaneció, y el público comenzó a verlo con otros ojos. Las acusaciones de Demet, sumadas a las de otros miembros del equipo, le costaron mucho. Asterisco asterisco el impacto en sus carreras, dos caminos diferentes asterisco asterisco. Tras el éxito de Erkenciskus, Can Yaman decidió buscar nuevos horizontes y se marchó a Italia para desarrollar su carrera profesional. Allí protagonizó varias series, como Viola come il mare y Sandokan, y logró consolidar su fama a nivel internacional. El actor turco se convirtió en un ícono en Italia, donde fue recibido con entusiasmo por el público y los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de su éxito en el extranjero, el escándalo con Demet siempre lo acompañó. Las acusaciones de egoísmo y falta de profesionalismo lo persiguieron, y algunos medios italianos se hicieron eco de las polémicas en Turquía. ¿Y qué pasó con Demet Özdemir? Afortunadamente su carrera no se vio tan afectada. A pesar del escándalo, Demet siguió trabajando, protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Demet supo mantener una actitud profesional y, sobre todo, supo demostrar que el talento y la dedicación son la clave del éxito. Aunque nunca más volvió a trabajar con Can, demostró que es una actriz versátil y comprometida con su trabajo. La diferencia en sus trayectorias profesionales después del escándalo es evidente. Mientras que Can tuvo que luchar contra las críticas y las acusaciones, Demet supo salir fortalecida de la controversia. Asterisco asterisco la búsqueda de la verdad. ¿Qué sucedió realmente? Asterisco asterisco. Es importante señalar que aunque hemos analizado las acusaciones y las diferentes versiones, la verdad absoluta es difícil de alcanzar. No podemos saber con certeza qué pasó realmente en el set de Erkenciskus, ni qué motivó a Demet a acusar a Can de egoísta. Sin embargo, podemos deducir que la falta de comunicación,
el ego y la presión mediática fueron los detonantes de este conflicto. El éxito repentino, la fama desmedida y las expectativas de la industria del entretenimiento, probablemente, jugaron un papel importante en el comportamiento de ambos actores. El trabajo en equipo, la profesionalidad y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier producción audiovisual. La falta de estos elementos puede generar tensiones, conflictos y, en última instancia, afectar la calidad del trabajo. La búsqueda de la verdad es un proceso complejo. Es necesario analizar las diferentes versiones, escuchar las voces de los involucrados y tratar de comprender las motivaciones de cada uno. *** El legado del escándalo, lecciones aprendidas ***. El conflicto entre Demet y Can nos deja varias lecciones. Primero, la importancia del trabajo en equipo. En la industria del entretenimiento, es fundamental que todos los miembros del equipo se apoyen y se respeten. Segundo, la necesidad de mantener una actitud profesional, incluso bajo presión. La fama y el éxito pueden ser tentadores, pero es importante no perder de vista la importancia del trabajo y el respeto por los demás. Tercero, el impacto de las redes sociales y los medios de comunicación. Hoy en día, cualquier cosa que pase se sabe, se comenta y se juzga. Es importante ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras acciones y nuestras palabras. *** El análisis final, egoísmo o malentendido, ***. En resumen, hemos visto cómo la química en pantalla de Demet y Can en Erkentzikuus se transformó en un drama fuera de la pantalla. Las acusaciones de Demet, aunque nunca explícitamente dirigidas, apuntaron a un comportamiento egoísta y poco profesional por parte de Can. El supuesto control de Can sobre el set, su falta de respeto por el equipo y las tensiones en las grabaciones fueron los principales focos de la controversia. Aunque Can intentó defenderse, su imagen se vio afectada, mientras que Demet continuó cosechando éxitos. Pero, ¿fue realmente egoísmo lo que motivó el comportamiento de Can Yaman? ¿O simplemente se trató de un malentendido, de una falta de comunicación o de una adaptación difícil a la fama? Es posible que el estrés, la presión y la inexperiencia jugaran un papel importante en la situación. Quizás Can, al ser joven y estar en la cima del éxito, no supo manejar la situación de la mejor manera. También es posible que Demet, al sentirse afectada por el comportamiento de su coprotagonista, decidiera expresar su descontento de forma indirecta. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. El ego, la falta de comunicación, la presión mediática y la inexperiencia, seguramente contribuyeron a la creación de este conflicto. ***. Las opiniones de los fans, un debate abierto ***. El escándalo entre Demet y Can sigue generando debate entre los fanáticos de las series turcas. Las opiniones están divididas y las redes sociales son un hervidero de comentarios y especulaciones. Algunos defienden a Demet, argumentando que tenía motivos para estar molesta por el comportamiento de Can. Otros, por el contrario, defienden a Can, argumentando que fue víctima de las circunstancias y que no supo manejar la fama. Lo cierto es que cada persona tiene su propia opinión, y es respetable. Lo importante es analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de comprender las motivaciones de cada uno. ***El futuro, reconciliación posible, ***. ¿Es posible una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta es incierta. El tiempo seguramente curará las heridas y ambos actores, con el paso de los años, han madurado y evolucionado. Sin embargo, el escándalo dejó una huella imborrable en sus carreras y en la percepción del público. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, no puede descartarse por completo. Conclusión. Un drama que deja huella ***. El escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, el éxito y la presión mediática pueden afectar a los actores y a sus relaciones profesionales. Este conflicto nos deja lecciones importantes sobre la importancia del trabajo en equipo, la profesionalidad y el impacto de las redes sociales y los medios de comunicación. Esperamos que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor este complejo y polémico tema. Gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, recuerden, en el mundo del entretenimiento, nada es lo que parece. Hasta la próxima.